Hola. Pues empezamos. No, pues muchas gracias, qué bueno que están acá. Yo estoy feliz de estar con Itala, hemos trabajado juntos y le agradezco mucho porque ha sido una promotora muy especial de mi trabajo. Muchísimas gracias. Y gracias a Lateral, a Facolab, a todos ustedes que están acá. Muchísimas gracias. Pues sí, me uno a los agradecimientos y al gusto de estar aquí con ustedes. Y pues preparé como cinco bloquecitos como para generar una charla, que yo diría que vamos a empezar como desde los procesos a los contenidos. Entonces no es que cuando pregunte por los procesos se me olviden los contenidos, sino que no sé, pensé que me gustaría empezar ahora sí que desde el principio, así de cómo se constela un nuevo proyecto, ¿no? Porque pues lo que estamos viendo aquí es la aparición, ¿no?, de un nuevo proyecto que se fue constelando en la medida de que los otros proyectos también fueron encontrando sus salidas. Entonces un poco cómo nace, ¿no?, cómo se van juntando los elementos, cómo también cosas que ya están atrás vuelven, o cómo quizá abren puertas y se llega allá, y en ese sentido eso, cómo aparece en el horizonte Japón, y esta lectura de Kenzaburo Oe, que fue muy importante casi como guía para tu llegada a Japón. Entonces quizá podemos empezar por ahí. Sí. Bueno, pienso siempre en lo general que mis trabajos parten pues sí, como de puntos de partida específicos que tienen que ver como con un deseo de imágenes, con una cosa como instintiva, pulsional, que me dice quiero ver tal cosa, o quiero investigar tal cosa, o quiero explorar tal lugar, o tal temática, etc. En este caso en específico empecé por curiosidad a buscar literatura japonesa, y por algo empecé a leer a Kenzaburo Oe. Leí un libro un poco raro de él que se llama Renacimiento, no es el libro más conocido para nada, y dije, bueno, voy a seguir buscando, y le fui haciendo como un hilo de sus lecturas, y pasaban varias cosas. Pasaba que por un lado su obra me parecía de repente que era como muy visual. De repente podría leer párrafos o pequeños enunciados que me formulaban en la cabeza alguna imagen. Eso fue como el punto de partida, ¿no? Como, me interesa lo que está pasando en mi cabeza, las imágenes que se están formando en mi cabeza tienen que ver con eso. Coincide con que hay un programa de residencia en un museo que se llama Quai Branly en París, que ofrece a artistas o fotógrafos no europeos para hacer cruces entre países, entre culturas. Entonces pienso en que esa primera cosa que está en mi cabeza yo la podría como aterrizar en un proyecto que le propongo para beca, me dan la beca, y entonces ya también como que estoy más avanzado en la lectura de Kenzaburo, y más allá de esas primeras imágenes que resuenan en mi cabeza por su propia escritura, vienen a aparecer ciertas coincidencias entre personajes, como descripciones de personajes que él hace, que digo, esto tiene que ver con mi trabajo, esto tiene que ver con descripciones con personajes que yo mismo en el pasado quizá fotografié o me interesé por este tipo de personas, ¿no?, de personajes. Y luego pasaba también que había ciertas temáticas que tenían que ver con mis propios trabajos en el pasado, con mis propias búsquedas. Entonces era como, cómo me sorprendía él en lo visual, como en las cosas que me formaba en la cabeza a partir de sus textos, y cómo había ciertas coincidencias en conceptos, ya veremos más adelante, pero había coincidencias en conceptos, en personajes. Yo dije, bueno, tengo que hacer esto. Entonces coincide que me dan la beca y puedo empezar a desarrollarlo. Eso es un punto de partida todavía. Después, cómo se constela es como yo, como un extranjero, como un artista ajeno a la cultura japonesa, ajeno a sus códigos que están de cierta manera encriptados, cómo es que yo penetro, digamos, nunca de una manera profunda, no podría, a partir de la obra de Kenzaburo que tengo en la cabeza, los estereotipos que conozco sobre Japón, que es como lo primero con lo que tengo que
lo primero que tengo que derrumbar, digamos, de mi cabeza, ¿no? Y luego, lo que voy encontrando, lo que voy viendo, lo que me va sorprendiendo, ideas de mis de autorreferencias, y solo se va desprendiendo de ese punto de partida y se convierte en otra cosa, bien distinta. Así se va constelando. Y creo que en cada uno de mis proyectos es como tener un punto de partida, hacer lo que suceda, y de ahí montones de otras cosas. Es como ir explorando, como ir como ramificando. Así me funciona a mí. Padre. Sí, yo creo que aquí lo que es interesante es ver cómo se construye esa mirada fotográfica, pero mirada en el sentido de inteligencia fotográfica, ¿no? De pensamiento fotográfico. ¿Cómo se va construyendo ese pensamiento? Como para llegar incluso a construir los enunciados de ese pensamiento fotográfico, ¿no? Que es un pensamiento en imágenes, y que justo interesante que este autor, este literato, mediante palabras genera imágenes, ¿no? Sí. Y cómo que mediante imágenes generar pensamiento, ¿no? Entonces hay como ese ida y vuelta entre esos dos imaginarios, el visual y el literario. Muy bien, entonces seguimos con la idea de ir en orden. Entonces, ¿cómo se va constelando un proyecto? Y después llega el momento, pues, de fotografiar, ¿no? De ir a capturar las imágenes, y entonces, pues, empieza el viaje, empieza la aventura, empiezan los contactos humanos, ¿no? También las derivas, el azar, los hallazgos. Entonces, un poco cómo fue también la contemplación de un entorno nuevo, desconocido, una contemplación además ya cargada de esas reflexiones y de esos imaginarios del otro autor, ¿no? ¿Cómo es el viaje? Bueno, creo que las cosas suceden a la par. No es que esa constelación se dé previo, sino que se va construyendo en el viaje. Exacto, van ahí. Repito, tengo como ciertos conceptos en la cabeza a partir de la literatura de este hombre. A ver, les platico un poco de él. Él es un escritor que nace como en los 30 del siglo pasado, 30 y tantos, 35 me imagino, que vive como una infancia de preguerra y de guerra en una zona apartada de la urbe, ¿no? Entonces, toda su primera literatura tiene que ver con esa infancia, como una infancia salvaje, con un Japón lejano, rural, donde hay animales, niños que juegan, que se sorprenden, no sé, es una cosa muy rica, y después se va insertando como la guerra se va insertando como en la vida de esta infancia, ¿no? De estos poblados lejanos. Después viene un Kenzaburo que es activista en contra de la energía nuclear o de las armas nucleares, todo esto. Tiene un libro muy importante que se llama, es un ensayo, son cuadernos sobre Hiroshima y entrevistas sobrevivientes, 10 años después. Y luego viene un evento en su vida que tiene que ver con su paternidad. Él tiene un libro, creo que es el más famoso de él, que se llama Una cuestión personal, en donde habla, bueno, obviamente lo habla desde un personaje, desde una narrativa ficcionada, habla sobre él en sus años 20, en la encrucijada de tener que ser padre de un niño que está por nacer, pero él lo describe como un niño monstruo, de 2 cabezas, o deforme, o con tumores, lo describe de muchas maneras. Y ser libre, ¿no? Está entre esas dos cosas, y describe un tanto como la vida, su libertad, es un poco beat, ¿no? Es un poco beat, hace como drogas, alcohol, sexo, y al final de cuentas se queda con el niño, y toda su obra posterior tiene que ver con eso, tiene que ver como con el hijo que nace con una disfunción, pero que él lo adopta, y que, no sé, como que toda su literatura tiene como ese eje principal, y va y viene con miles de temas, ¿no? Es es muy rica su literatura. Entonces yo llego con eso en la cabeza, con esos conceptos, monstruosidad no necesariamente lo deforme como lo podemos ver acá, sino como una posibilidad, ¿no? Como de lo monstruoso como concepto en lo humano, en lo social, etc. Eso cruzado con el desastre nuclear de Fukushima, con el desastre de Hiroshima, y ¿qué más? Se me escapa. Pero dime un poquito más, ¿cómo sale José Luis
a fotografiar? O sea, ¿cómo estás Sí, ahí en es que Japón? ahí voy, O- quizás me estoy alargando, pero es Ajá. que tiene que ver con, llego con esto en la cabeza y me encuentro con que esto no existe, ¿no? Con que existe, pero no está a la mano, ¿no? O Claro. sea, este hombre hace sus imágenes y no son accesibles para mí, porque él vivió 80 años ahí y vivió las cosas ahí y son sus códigos y son su cultura, entonces yo tengo que pensar en cómo a partir de yo estar inserto en este espacio que me es ajeno, cómo lo resuelvo, ¿no? Entonces voy buscando algunas cosas que encuentro en ciertos personajes, que voy a las zonas en donde todavía hay como cierta destrucción por la radiación, en donde voy haciendo, buscando gente que tenga como ciertos indicios de algo en el cuerpo, y me enfrento como tratando de resolver con lo que voy viendo, con cierta producción. Hay una persona que me ayuda, que me ayuda a hacer algunos contactos. Entonces es enfrentarme a eso, pero también ir descubriendo nuevas cosas que no tienen que ver necesariamente con su literatura, ¿no? Y entonces me voy desprendiendo de ese punto de partida. Claro. Y me voy encontrando con un Japón que no me lo esperaba, que es muy distinto al de Kenzaburo, que es un Japón contemporáneo, que tiene sus propias problemáticas, que hay como es una sociedad, desde mi punto de vista, como con cierta, pues como alienación, ¿no? Como consumista, es como un ejemplo de poder en el mundo. Claro. Entonces me voy enfrentando a eso en el cruce con lo de Kenzaburo, pero también con mis referencias del pasado, ¿no? Con mis propias búsquedas que siempre he hecho en otros proyectos. Entonces es un cruce de todo eso, sí. Por ahí le estaba viendo una entrevista con Kenzaburo que decía que cómo influenciaba el azar en su trabajo, ¿no? Y decía algo así como que él está escribiendo un libro acerca de los árboles, que ahorita llegamos a ese tema, y cómo empezaban ese tema que él estaba buscando, cómo empezaba a aparecer, ¿no? Que tú estás pensando en algo y de repente sales a la calle y pareciera que va a tu encuentro, ¿no? Ya, no, yo digo, desconozco la entrevista, pero sí, o sea, también es que vas buscando eso, ¿no? Tienes como tu mirada puesta en ciertas cosas. Y eso también es constelar, ¿no? Porque hay fuerzas más allá de, digamos, sí, lo racional o lo planeado, ¿no? Pero estás constelando, estás llamando, ¿no? Sí, y la última parte de constelar es precisamente llegar como con todo en bruto y editar. Exacto. Estructurar como una cosa que sea congruente en lo conceptual, en lo narrativo, que comunique, ¿no? O sea, que tenga como su estrategia para ser comunicada. Exacto. Entonces, digamos que primero es como una constelación que se va formando, digamos, así casi en la oscuridad, unas lucecitas, ¿no? Una constelación que se va armando, pero aquí ya cuando hay un material, ¿no? Cuando hay un material que se fue a capturar, ya hay un trabajo allá, pues ya tienes como todo un universo visual con el que puedes trabajar. Y entonces ya viene esta constelación, que es la constelación de un discurso, de un enunciado, exacto, que es el montaje, la edición, la decisión de los soportes. Entonces, un poquito quizá hablar ahora, se dio la oportunidad finalmente de hacer esta exposición, porque el material ya llevaba mucho tiempo ahí, ¿no? Y seguramente en el estar ahí también empezaba a jugar en tu cabeza, pero viene la oportunidad de hacer una exposición y ya lo puedes constelar en el sentido de que ya así como se materializa la constelación. Sí, pasaban muchas cosas y siguen pasando. En realidad, a ver, yo estuve de 2017, de diciembre de 2017 a 2018, teníamos la exposición en el Centro de la Imagen. Estuve 2 meses, luego tuve oportunidad de regresar en 2019 por una exposición que tuve en Hiroshima precisamente. O sea, fueron en total casi 3 meses de trabajo estando ahí, y luego en 2020 yo decía, me faltan cosas. Entonces empecé a hacer algunas cosas en Ciudad de México, en el estudio, etcétera, que venían como a complementar, pero aún hoy siento que en mi cabeza todos mis proyectos son de largo plazo y sé cuando la exploración, digamos, terminó, y ahora siento que hay como 2 o 3 betas por ahí que quisiera seguir explorando, entonces está en pausa en realidad. Ok, pero digamos aquí ya... Aquí hay una primera versión, digamos que es un corte que funciona bastante bien, y que lo hicimos, bueno, el equipo de Lateral, y que es una versión, podría irse hacia otros lados, podría ser, incluso este material el museo que me dio la residencia en París hizo su propio corte y es totalmente distinto esto, muy distinto.
Sí, justo como lo bonito de las constelaciones es que nunca están acabadas y que además los elementos de una constelación se pueden reconstelar con otros elementos, sí, ¿no? y tiene puntos en mi trabajo previo, puntos de conexión con lo que estoy haciendo ahora, etcétera. Sí, y entonces en esta constelación, pues digamos que el público se integra a esta constelación, se vuelve como parte de la constelación, ¿no? Y hace la lectura, ¿no? Y el público es el que como que quizá pone en marcha esa constelación que aterrizas en un espacio que pone en discurso las imágenes, que las pone en diálogo, que las pone así a jugar con los formatos, con los soportes, ¿no? Porque podemos ver que tenemos pues las impresiones fotográficas extraordinarias, como siempre, un cuidado entre impresores, autor, etcétera. Acaba un video, yo puse esta imagen muy arbitraria. Viene un video que es un video que no se mueve mucho, entonces también es interesante porque No, pero ese no es el video. Déjame ver si lo puedo poner. Sí, ponlo, porque está como un paso entre foto, pero de repente se mueve, entonces es sorpresivo. Allá adentro hay otro proyecto, ¿cómo se llama? Otro monitor con un documento ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De un performance. Y luego hay pues el tapiz fotográfico, ¿no? El juego así como de capas. Entonces, este montaje, constelación, pues lo que hace es que pone en diálogo y en relación, porque también una constelación lo que hace es que las cosas no se leen linealmente, ¿no? No es como un organigrama o algo que ya está planeado para generar sobre el mundo un conocimiento fijo, sino que en este orden constelar, que es lo que yo veo aquí, por ejemplo, hay relaciones que podríamos llamar formales, ¿no? Podemos decir, claro, las bolitas de aquí, las bolitas del árbol de aquí, ¿no? O podríamos buscar, ¿cómo se llama? Las relaciones que había puesto, pues simbólicas, ¿no? Por ejemplo, la Hiroshima, ¿no? La radiación, lo que produjo en los cuerpos, y de repente los muros de las paredes también erosionadas, entonces también hay un juego también de semejanzas, ¿no? Que pueden ser más simbólicas, llevarnos a reflexiones de otro tipo, y bueno, obviamente, aquí está entonces, bueno, ¿no? ¿Cómo están hechas las constelaciones? A veces como también lo más lejano se puede encontrar, ¿no? O sea, o relaciones que dices, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué puede tener que ver, ¿no? El sobre de unos dulces japoneses, claro, con él. Entonces, pero en la constelación sí tiene que ver, y esa es la lectura, ¿no? Que uno hace con las imágenes. Entonces, pues eso, ¿nos quieres contar algo más sobre cómo decidieron? Sí. Quizá también con Ceci, ¿cómo fue el proceso de montaje? Incluso hay como cosas medio como a descubrirse, y lo que tú dices, como esa lectura es bien necesaria de cada quien, como qué tanto va descubriendo cosas. La expo se llama Un cuervo come, un hombre... Ahorita llegamos un al árbol título. crece. No, aquí lo tengo, ahorita un hombre cae. Sí, acá lo tengo. Un cuervo come, un árbol crece, un hombre cae. Ajá, pero esto está un poco ambiguo. Ajá. O sea, ya que entras aquí y entras con ese título en la cabeza, entonces hay como algo con lo que vienes anclado. Entonces quizá encuentras demasiado rápido ahí atrás, si lo alcanzan si podrían voltear, o sea, encuentran como un cuervo come, pero es un cuervo que está un pájaro que come pájaro, entonces hay algo como que empieza a ser como medio... ominoso. Sí, como enrarecido, o sea, ya sabemos que no es una observación, o sea, no es una observación tipo haiku del cuervo come, sino que hay algo más atrás, ¿no? Que hay algo que quizá en las imágenes, que quizá en un árbol crece también está pasando algo raro, o que quizá cuando el hombre cae no es que un hombre caiga literalmente, ¿no? Entonces estamos haciendo como esa asociación que son como pequeños, como si fueran pies de foto, como pequeñas observaciones, pies de foto, como un cuervo come, un brazo no sé, un brazo mutante, no sé. Un brazo muta. La sombra sobre un edificio, o sea, pequeñas observaciones que son como pies de foto, que dan paso como algo, como un título muy poético, pero que entras y te das cuenta que sí, un cuervo come, pero es casi como un acto de comerse a la misma especie, ¿no? Y te das cuenta que todo lo demás, por ahí hay
una casa como muy pulcra, blanca, que está en realidad como en ruinas. Después lo vamos relacionando con un producto que es como un identificador cultural. Hay un retrato, un edificio, ¿no? Que no es de estos grandes edificios, sino que es como un edificio cortado. Luego por acá tenemos otro producto. Si vemos estas dos piezas, por ejemplo, son como casi como un retrato publicitario, ¿no? Es como una publicidad. Pero lo enrarecido es cuando vemos la tercera imagen, que tiene relación quizá con estas bolitas, ¿no? Sí. Entonces, si te comes esas bolitas, ahí... Sí, entonces es una relación entre el consumo, lo publicitario, pero también con una posibilidad de lo monstruoso, ¿no? En todo ello. Luego por allá hay como una pausa, ¿no? Que es como esta nieve que parece una ola, no sé, a mí me recuerda, digo, me echo flores, pero recuerda como la ola de Hokusai y este tipo de cosas que uno trae en la cabeza también, claro, uno trae una estética en la cabeza. Luego por allá hay un retrato, pues es un retrato de una persona que tiene como indicios de que se acaba de operar, ¿no? Que tiene que ver también como con esta... que tiene que ver también con el consumo, ¿no? Y que tiene que ver también como con un estilo de salud o de belleza o de mostrarse, como una exigencia actual, de mostrarse de cierta manera ante los demás. Está pegado con una planta y me remito mucho al texto que hizo Ceci, que es "hay algo en el aire". Entonces empieza a percibir que algo está enrarecido. Algo está enrarecido, no sabemos por qué ese árbol está rojo en medio de, no sé, de todo lo demás que es verde. Ya nos metemos y hay más pistas. Y termina de haber pistas con el texto que seleccionamos al final, que es un extracto tal cual de un poema de un personaje de Kenzaburo, que es un loco, y que habla sobre la radioactividad, pero lo bueno que es la radioactividad para que crezcan los árboles y que, no sé, es como entre un elogio a la radioactividad, que porque los bosques y no sé qué, los árboles crecen. Entonces todo va cobrando sentido a partir como de un recorrido general, ¿no? Y de terminar con aquel texto. Tenemos el texto y luego tenemos precisamente dos imágenes que son díptico, como unos árboles creciendo, como unos bambús, que también tiene mucho que ver, el bambú tiene que ver mucho con la mitología japonesa, con la obra de Kenzaburo, etc. Y hay como al lado un brazo que cierra una ventana, como cerrándose a todo eso. Entonces, más o menos esa lectura la que yo quisiera que se leyera. Pues ahorita vamos a ahondar en ella justo para entrar en los contenidos y también no vamos a dejar fuera el tema de lo monstruoso, no te preocupes. Por favor. Dale. Pero bueno, antes voy a volverles a leer el haiku. Un cuervo come, un árbol crece, un hombre cae. Como ¿qué les llama estas imágenes del haiku? A mí me hacen pensar en el tiempo, en la impermanencia, ¿no? Que es como el valor uno de los valores justo muy orientales, japoneses, es justo el poder contemplar la impermanencia de las cosas, cómo todo cambia, deviene, etcétera, ¿no? Entonces, como el paso del tiempo, dice, sobre las cosas. Sí, el paso del tiempo. Como el alejo de la sombra y todo esto. Exacto, el paso del tiempo sobre las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, en eso, y también otra vez volviendo al autor japonés, ¿no? Que tiene su árbol que se llama el árbol de la lluvia, que dice algo que a mí me encantó. Dice, el árbol es a la vez terrenal y cósmico, ¿no? Entonces, bueno, los árboles aquí en la exposición, pues sí, o sea, también como esa dimensión de pronto de cuál es la búsqueda espiritual de José Luis Cuevas y en qué se identificó con las lecturas de Kenzaburo, ¿no? Por ejemplo, que Kenzaburo también en este texto que les dice, ¿no? Un poco está esta ciudad contaminada, nos estamos alimentando de comida, porquería, pero ahí está el bosque, ahí están los árboles, ¿no? Podemos vivir de las truchas, y después en el texto de Ceci también aparece, pues esta cosa, este mito, ¿no? Que cuenta Kenzaburo de que las almas de los humanos
pues nacen de los árboles y vuelven a los árboles. Sí, como que están esperando los árboles. Es una cosa que tiene que ver con el renacer, ¿no? Que yo no lo manejo, obviamente, pero... Entonces, a mí me parece que, sí, pero a mí me parece que la dimensión espiritual justo de José Luis es muy inquietante porque está justo en que ese cuervo que come pájaro, ¿no? Entonces pareciera que hay una dimensión tremendamente ominosa en las imágenes de la obra de José Luis, pero ominosa no porque sea cruel, porque es una combinación, porque es una mirada ominosa, pero amorosa, ¿no? Por eso también dije primero lo del árbol y lo espiritual, o sea, hay algo, o sea, no hay una mirada de repulsión, ni busca la crueldad, hay algo de una conciliación espiritual grande, pero en lo pequeño, en los seres comunes, incluso en los que han caído en la desgracia, ¿no? Pero sí hay esta dimensión ominosa. Y ahí yo quiero decir algo que creo que es muy interesante de la formación de la mirada fotográfica de José Luis Cuevas, que tiene que ver con ver no solo lo visible, sino también lo que está más allá de lo visible, ¿no? Con lo que está con la dimensión un poco de lo invisible, pero lo invisible como ominoso, como dices, como pulsión, ¿no? Como ahí en eso que estás viendo hay algo que no se ve, pero está su presencia, ¿no? Entonces, a través de estas imágenes, pues estamos viendo justo la presencia de, pues, los desenlaces de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión del modo de vida americano y del consumismo. Estamos viendo, pues, también, pues, este individuo que queda totalmente homogeneizado y cómo va buscando su identidad o cómo esa identidad se produce justamente desde la diferencia, pero como lo monstruoso, ¿no? Entonces, ahí van apareciendo esas cosas que no se ven, pero que ahí están, ¿no? Pues en ese sentido a mí me parece que la dimensión de lo monstruoso, y como el bello texto de Ceci dice, habitar lo monstruoso, ¿no? Y eso es una empatía, o sea, no llega como repulsión, llega como empatía, ¿no? Entonces, como ir a encontrar esa dimensión de lo espiritual, pero desde lo ominoso, ¿no? O sea, desde el cuervo que come cuervo, ¿no? ¿Qué dirías? No sé. Bueno, entonces me voy a seguir tantito para que después me digas en conjunto, porque otra cosa que me hacía en conjunto, por un lado digo eso, por un lado la mirada fotográfica de José Luis tiene que ver con lo ominoso y amoroso, ¿no? Pero otra cosa que quiero decir, que creo que ya para poder como entrar a las temáticas, creo que la fotografía de José Luis Cuevas es una fotografía de epidermis, o sea, creo que algo que también tenemos que entender para ver la fotografía de José Luis es que es una fotografía de la piel, del epidermis, lo que nos dice, lo que nos puede decir esa extensión, ¿no? Y esa extensión no solo del cuerpo, ¿no? La epidermis de la piel, sino la epidermis de la ciudad, ¿no? Son las epidermis, los muros de los que se desprende algo, esta epidermis de la que salen varias bolas, el cuerpo operado, creo que se le pueden ver, que además le salen unos pelos que nos vuelve ambiguo su género, ¿no? En realidad terminamos no sabiendo si estamos ante qué tipo de sexo estamos en esa foto. Entonces, en esta cosa de pensar el título, en la fotografía de José Luis como una fotografía epidérmica, también en el sentido de que la epidermis es lo que siente, ¿no? La epidermis es en donde se impactan las cosas. O sea, cuando ves con la mirada, ves a distancia, pero la epidermis, el afuera, lo que te toca aquí, ¿no? Entonces, esa sensibilidad como de la epidermis en la fotografía de José Luis, el territorio de la epidermis en donde se pueden leer muchas cosas, ¿no? Donde puedes descubrir, incluso puedes descubrir en esa epidermis lo que le pasa al individuo por dentro, ¿no? También hay una expresión y no solo por dentro a él, por su crisis personal, todo, sino como un poco en este engarce social, ¿no? Porque las epidermis son consecuencias también de lo que nos alimentamos y de cómo son nuestras noches, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría esas claves para la mirada fotográfica de José Luis Cuevas, la fotografía epidérmica y lo ominoso, pero como amoroso. ¿Cómo ves? No, muchas gracias, Itala. Pues sí, también acá me remito a todo lo que trabajamos juntos en la expo que tuvimos a finales de 2017. Tenía que ver tenía que ver mucho con esto, ¿no? Con los cuerpos, con
la relación de los cuerpos con lo social, con lo económico. Era como no solo la epidermis de lo que vemos, lo que podemos, como lo que es sensible al tacto, digamos, o a la vista, sino como sus relaciones simbólicas con muchas otras cosas, ¿no? No sé, humanas, sociales, históricas. Por ahí va, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Sigo sin saber. Bueno, y lo de la piel, mira, lo de la piel y la radioactividad, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, está desde el jitomate ese que radioactivo que le sale ahí un pico, y después, por ejemplo, también está esto que les digo de la cercanía de la piel. Me gusta mucho la secuencia de la madre que detiene a esta niña que tiene problemas motores, o esta jovencita, sí. Y a mí me inquietó mucho que le está agarrando de la axila. Entonces, alguien que te agarra de la axila es algo muy íntimo, ¿no? O sea, sí. la axila casi ya es como la dentro del cuerpo. Sí. Entonces, a mí esa imagen me genera una tensión súper especial en esta cosa de la piel, ¿no? Y bueno, después está el video del personaje, que es un tipo rarísimo. Ahorita nos cuentas de él y así ya te devuelvo la voz. Cada una de las fotos. Sí, pero entonces se está arrancando capas de pintura, como cuando pintas con acrílico, que le puedes quitar así delicioso, como son como pieles, ¿no? Los acrílicos, se los está arrancando de la piel. Sí, a ver, te voy a contar secretos. El jitomate. A ver, sucede que de repente digo bromas que me interesa que no se sepa si son bromas o no. Entonces, con el equipo de lateral, llegaron a mi estudio, a la oficina, y les enseñé un jitomate y les dije, miren, este jitomate, por la radioactividad, sigue igual desde hace 5 años. Y yo así, como, con total seriedad, ¿no? Y me reí por dentro. O me reí, lo que sea, pero se lo creyeron. Yo también me lo creí. Entonces llegan a hacerles una entrevista esta semana y la chica que les hace la entrevista recibe esta como fake y lo publica. Y lo publica, pero no es cierto. Es como, está genial. No es cierto, eso es falso totalmente. Pero bueno, ese tomate me interesa porque es como mutante, ¿no? Es como, viene como a constelar, como a ser un punto de esa constelación, ¿no? Que estamos creando. Luego, lo de la madre y la hija es algo, en realidad es muy bonito, porque en 2019 tuve una expo en una galería en Hiroshima y resultó que la directora de la galería lleva un espacio que es para niños y adolescentes neurodivergentes, que pueden tener desde deficiencias muy fuertes hasta estar como dotados como de ciertas capacidades mentales, no sé, para la música, la escritura, las artes, lo que sea. Y es un espacio en el que los padres llevan por horas a los niños, tienen su horario, como para que los padres puedan hacer su trabajo, ¿no? Su día, su vida, etc. Y la madre me permitió hacerle estas fotos. Es muy difícil retratar a una persona con cierta discapacidad, pero tiene mucho que ver con la obra de Kenzaburo, ¿no? Por lo que les conté. Entonces, yo cuando llegué a Tokio en 2017, pensaba mucho en que tenía que acercarme por ahí a la obra de Kenzaburo y no se me dio, hice gestiones y no sé qué, y había como una cosa de permisos muy, muy fuerte. Y llegando a Hiroshima un año y medio después, resultó que ahí estaba como a la mano y que era viable, y que me resulta muy simbólico como para irme a ese punto de partida, ¿no? Como para hablar de ese punto de partida que tiene que ver con la paternidad, en este caso la maternidad. Eso, acá puede jugar muchos papeles, ¿no? Está puesta en una zona en donde planteamos como un espacio que tiene que ver con la ruina, quizá. De este lado hay una pared como cayéndose, que es de Fukushima. De aquel lado hay una columna que está justo al frente de esta entrada, y que es un espacio de una casa en Hiroshima que quedó de pie. Es como el sótano en una casa en Hiroshima que quedó de pie después de la bomba. Entonces son como cosas muy simbólicas, y metido ahí, no sé cómo funciona, ya nos platicarán qué lectura le dan ustedes, y convive también con un video acá que lo hice precisamente en ese espacio de los chicos, de los niños,
porque van artistas a trabajar con ellos, artistas muy profesionales en realidad. Entonces es un performer y llegó y me dijo, bueno, mira, vengo disfrazado, hagamos algo. Y fue como un regalo, casi, casi. Yo no lo traía en la cabeza, pero sí es como eso, como un hallazgo, como algo muy casual que viene como a completar, ¿no? Como, me interesa mucho, sí, como sobrevivir, o sea, la idea del sobreviviente, Hiroshima, me interesa mucho y este es precisamente como un hombre como, él se dice que es como un alien, pero para mí simbólicamente es como un sobreviviente, ¿no? Como alguien que se le está cayendo la piel y que está desesperado y que mutó y no sé qué, o sea, todo tiene que ver como con un imaginario que ya no sabemos, del cual no soy ajeno, ¿no? Sobre todo esto. Pero metido acá como que empieza a cobrar como su propia identidad también. Sí, como que ahí entra eso que también dijo Ceci al principio de la docuficción, ¿no? O sea, sí, cómo agarrar los documentos para ponerlos dentro de una narrativa que potencialice lo que puede ser absoluta verdad, ¿no? La potencia de lo falso que se dice. ¿Puedo decirlo? ¿No? Sí, claro. Ahora sí sé qué decir. No, es que precisamente no es que yo haga documental, sino que me libero de la categoría y soy muy libre para hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, muchas veces trabajo con metodología documental, pero no para hacer documental, sino para de ahí hacer estas constelaciones que dices, ¿no? Como generar otros significados que no tienen que ver ni con ningún lugar en específico, ni con una fecha en específico. O sea, descarto esa información. Exacto. Para crear como conceptos quizá un poco más amplios en mi cabeza, exacto, cuando menos. Puedo hacer video, quiero decir, no hablo del medio en sí, sino hablo como de una producción, ¿no? Puedo hacer un casting, puedo buscar un escenario, puedo hacer como una dirección de personajes, puedo hacer fotos de producto. Entonces es como muy amplia la metodología. No es que se quede en lo documental, sino que hay una base fuerte de metodología documental como cruzada con muchas otras. Sí, exacto. Por un lado está esa sapiencia de fotografiar que pues también adquiriste, porque hacer foto de publicidad pues produce ciertas imágenes que no se pueden hacer claro. Si no tienes conocimientos de iluminación. Pero no estudiaste algo de eso. No, pero hacía textos, hacía copies, sí. Pero bueno, en fin, o sea, el asunto es que la documentación tiene un cierto llamado a la ficción, pero tampoco hay una ficción precisa, tampoco es que construiste una ficción, pero hay un llamado a una ficción que, digamos, podemos compartir los otros. O sea, por ejemplo, ahorita una ficción podría ser eso, ¿no? La de un futuro mutante y seres mutantes que está ahí jugueteando, ¿no? Sí, con lo documental para quitarle justo esa carga de fecha, dónde fue, quién es, no sé. Es que una de las cosas que me importa en mi trabajo es que sea verosímil, es que puedas decir, esto pasa, esto existe como en el... O sea, uso un poco esta propiedad de la fotografía para pensar en un referente en lo real, ¿no? Y en ese caso, digo, acá no hay Photoshop obviamente, pero hay producción, hay un personaje que consigo, que lo llamo, que hablo con él, que pasamos horas juntos, que le hago fotos en otros lados y que lo llevo a un espacio que parece que se integra a una fotografía directa, ¿no? Y en ese sentido adquiere verosimilitud y eso es lo que me interesa, que no se cuestione, sino que sea como ambiguo, como que permanezca como con algo en el aire enrarecido y que no sabemos qué sea, o sea, más o menos por ahí. El último punto que me gustaría tratar, que es obvio también muy notorio, es cómo José Luis Cuevas trata al otro, ¿no? O sea, el otro como otro, ¿no? Justo decimos esto de llegar a Japón, pero no a encontrarte con los estereotipos, con lo exótico, ¿no? Ni tampoco con lo espectacular, ¿no? Y las superluces, los letreros en las grandes zonas de la ciudad, sino que es llegar a buscar no solo al hombre común, sino también a un espacio común, como dices, el edificio medio donde vive la gente, el hombre, pues ahí el hombre gris, ¿no? Que va a trabajar a las miles y millones, ahí entre miles y millones, que se sube al metro, etcétera. Claro. Entonces, ¿cómo en ese entorno tan homogeneizado aparece un otro,
pero un otro como acontecimiento, precisamente como mutación, ¿no? No necesariamente otro porque es el nuevo fashion, sino ese otro que de repente como que a veces brota incluso como marginal o como desvío, ¿no? Como efecto justo de una radiación, una mala formación, ¿no? Entonces ese otro de esta sociedad de, ¿no? Que suele homogeneizar las identidades y entonces bueno, en el caso de Japón, pues también esta sociedad, cómo se fue, su relación con Occidente, que es una relación que fue muy violenta porque pues tuvo mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica y después pues el dominio económico, el dominio de una forma de vida, pero también entonces el dominio de ciertos modelos de belleza o de estética, claro, en donde pues el físico japonés, igual que en el caso de los mexicanos, no entra, entonces probablemente, no sé si eso también sea verdad o también ya sea ficción, pero si este personaje se operó los ojos para abrírselos, ¿no? Porque hay como toda este no verse, ¿no? No poderse ver por un problema de cómo construyes tu identidad, ¿no? Entonces esos son los personajes que va buscando José Luis, ¿no? Sí. En los márgenes, Sí, puedo... Sí. Y nada más último, y ya para que tú me digas, y en eso, a mí me parece como igual así no como conclusión, pues, pero un poco como, ¿cómo se dice? Cuando hay, después de una fábula hay ¿Un epílogo? Sí, un poco esta idea, exacto. Una moraleja, exacto. Como un poco dentro de esa, cómo la dignidad, o sea, cómo la dignidad se encuentra en la adversidad, ¿no? O sea, una dignidad encontrada en lo adverso, porque no son personajes que están humillados, no. Son personajes que han encontrado su identidad, ¿no? Y en esa identidad han encontrado una dignidad, en esa diferencia, no sé si está un poco... Te contesto lo primero, lo del otro. A ver, el otro lo tengo en la cabeza, creo que dos aspectos básicos. Una, sé cuál es el otro en cuanto a cómo ha sido representado, ¿no? Uh-huh. En cuanto a cómo ha sido representado el ciudadano japonés, lo tengo muy claro. No es que lo tenga tan claro, pero todos convivimos con 3 o 4 imágenes alrededor de ello, ¿no? Es como el estereotipo y es lo que tenemos que derrumbar como casi como en un papel en blanco, ¿no? No puedo abordarlo desde ahí. Es como, si lo abordo desde ahí, no estoy comunicando más allá de lo que ya está dicho, ¿no? O hecho. Y luego tengo también al otro ya de alguna manera construido en mi propio chip de qué tipo de personajes estoy buscando para construir mis constelaciones o mis narrativas o mis conceptualizaciones, uh-huh, ¿no? Y en ese sentido, bueno, si en realidad estos personajes que son oficinistas, por ejemplo, los he retratado aquí en Ciudad de México desde hace 15 años, ¿no? Uh-huh. Es como una de las cosas que tengo en la cabeza que tiene que ver con mi vida de oficinista en algún momento, y entonces ya sea que vaya a Japón o vaya donde sea, sí tengo la literatura de Kenzaburo en la cabeza, pero también tengo mis propios referentes, ¿no? Entonces es como no es una reiteración, sino que es un eje como de construcción de mis personajes. Cuando yo hago un proyecto, creo que trabajo más con el chip como de una dirección más cercana a la dirección de cine, porque tomo decisiones sobre qué personajes qué personajes son los que van a convivir, ¿no? Qué personajes son los que me interesan, cuáles no. Hay personas que definitivamente no quiero retratar porque sé que no pasarían el casting, ¿no? O sea, digamos que hay como un cierto tipo de selección de las personas todo el tiempo, no para hablar de ellas en específico como... no sé ni quiénes sean la mayoría de las veces, ¿no? Pero sí para construirlos como personajes que van a comunicar más allá de pero cuéntanos cómo lo abordas, cómo los abordas, ¿lo ves en la calle? Sí, esa otra cosa es, cuando tenemos el mismo lenguaje en común es cosa como de, sí, cuando trabajo en la calle es casi siempre trabajo con alguien más y entre los dos tratamos de parar a alguien. Digo, hace mucho que no hago eso, pero cuando hice El hombre promedio, que son retratos oficinistas en la ciudad, todo era como de tratar de que la gente se pare,
tratar de generar confianza y de que nos concedan una pequeña sesión de 1 minuto, 2, 3 disparos, 4, los que te brinden, ¿no? Acá, bueno, yo trabajé con un mexicano que vivía allá y que hablaba un japonés muy fluido, muy bien, entonces era como trabajar con él para yo decirle, mira, por favor, trata de atender a aquella persona, o trata de atender a esta o aquella. O teníamos ya como un tipo de personaje que íbamos buscando, o 3, 4 tipos de personajes, y los íbamos tratando de parar, entonces él hablaba con ellos y se detenían para una sesión, 3, 4 tomas y se iban, era como eso. Éramos muy rechazados porque los dos éramos latinos, mi amigo como con pinta medio skate, entonces la gente, las señoras se iban corriendo. Sí. Y ya, también eran como de repente, había como decisiones de producción como acá y de repente había personas que encontrábamos como con ciertos rasgos o ciertos indicios de que algo, ¿no? Como la persona que tiene como cicatrices aquí, que parece que viene de una cirugía plástica. No sabemos más, o sea, en realidad no sé más. Claro, nada más se imagina. Tampoco sé su género, ¿no? Eso. No sé qué, pero y de la dignidad, bueno, la dignidad, no sé a qué te refieras, pero bueno, todos son mostrados como, ¿qué te diré? Pues, digo, una cosa es como mi producción, los trato con total respeto, con su distancia, con su tiempo, y la otra es cómo los muestro y creo que sí, como que sí coincide con que hay una dignidad, ¿no? Digo, acá hay una situación que puede ser súper simbólica, metafórica, ¿no? Este personaje metido como en esta estructura de edificios que son habitacionales, no son los superedificios de un Tokio, sino que es como un barrio más modesto quizá, un hombre oficinista que hicimos un casting que tiene que ver con un personaje que describe Kenzaburo, tal cual, como con un hombre joven, siempre se autorrefiere también a él mismo, entonces es un hombre joven con nariz aguileña, que no sé, como que tiene un shock. Esto tiene que ver como en el contexto del río y todo eso, sí tiene que ver como con los edificios que se imponen, como la ciudad, la urbe, pero también con un hombre que se va bajando hacia el río, es como una suerte o que se postra, ¿no? Sí, porque son las es dos una cosas, cosa como muy una cosa de honor, japonesa. entonces ahí hay también honor, pero también hay como una suerte de suicidio, ¿no? Que también es un tema, ¿no? En el contexto del río. Eso, pero también hay una referencia mía que tiene que ver con un video que hice acá, que se llama Hombre que cae, que es un hombre, no lo voy a mostrar porque es mucho relajo, pero es un hombre que estoy viendo de frente, que lo hice con un personaje con el que trabajé largos años, que era como mi personaje fetiche, digamos, y que hice un video de cómo él se va como cayendo. Entonces es una versión de mí mismo en el contexto cultural y literario, ¿no? Por ahí. Pues muy bien, pues quizá ya podríamos darle oportunidad al público, si quieren comentar algo, tienen alguna pregunta. Por favor. ¿Cómo se genera esa confianza para retratar a una persona en la cabeza? ¿Cómo puede llegar? Por ejemplo, a mí me sorprende mucho la foto de las bolitas, que en un inicio, cuando la vi la primera vez, fue como de que igual son como esos implantes que se ponen de silicona a la gente, pero quisiera saber cómo se genera. Lo de la confianza. Bueno, pues es como si yo te quiero retratar a ti, cómo me presento ante ti, con qué voz me presento ante ti, con qué distancia me presento ante ti, cómo te lo pido, o sea, ahí es como lo más básico, creo que es, digo, como en una primera instancia, ¿no? Luego, bueno, si te sigo viendo es cómo generamos como una relación, una amistad, una relación de trabajo, cómo tú me ofreces algo que yo quizá te lo regreso de alguna manera, quizá económica, quizá de atención, quizá moral, o sea, creo que es como una construcción que puede ser como inmediata y pasajera a una construcción a más largo plazo, ¿no? Por ahí. Luego, acá, digo, qué bueno que vinieron, les puedo contar secretos. Este es un chico que trabajaba en un estudio precisamente ¿cómo se llama? Modificaciones corporales, ¿no? Entonces,
le hice unas fotos en su estudio, tengo fotos de su rostro, luego fuimos a una locación, y acá fue como, déjame ver tu brazo, que era como lo que más me interesaba, digo, su rostro es también impresionante, y ya, es como, está ese como trabajo previo, digamos. Sí, y lo que te decía, lo inserto en un montaje que parezca que me lo encontré, ¿no? Que me lo acabo de encontrar y que me acerco y que es como está pasando delante de mí, ¿no? Como si la gente en el espacio fuese así, ¿no? Como si fuese normal verlo. Y eso transmite un poquito a que pudiera ser un poco de sistema de que a través de la radiación tuviéramos una interacción. Sí, o sea, puede tener muchas lecturas. Una, en el contexto del texto y de otras fotos que estamos viendo, tiene que ver con eso, como una mutación, ¿no? Como una posibilidad de lo monstruoso también, ¿no? Como algo físico, como algo visible de lo monstruoso, pero que también podemos encontrar quizá en aquella ventana o en ese producto, o me decía mucho Miguel, por ejemplo, en ese edificio que parece que no está nada, hay como también una construcción con lo que ya sabemos, ¿no? Con lo que ya sabemos, que tenemos en la cabeza de la ficción creada en, no sé, en Godzilla, no sé qué. Miguel me decía que él veía esas dos imágenes y pensaba en el Godzilla como una tercera, sí, como una tercera imagen. Sí, ahorita le estoy viendo los ojos al Godzilla aquí. Exacto. Entonces, un poco jugar con lo que ya tenemos en la cabeza y no sé, pero no mostrarlo, o sea, no mostrarlo para que se active como... Pero fíjense, hay una cosa cuando cae en la Segunda Guerra caen las bombas atómicas y empieza a haber todas estas mutaciones y deformaciones que son pues una crisis pues mundial terrible, ¿no? Así un acto de violencia, injusticia, asesinato masivo, etcétera, pero de ahí surgen también todos los imaginarios de la ciencia ficción, ¿no? Porque justo claro, Godzilla está potenciada por la radioactividad, ¿no? Entonces justo como entra esta ficción o casi ciencia ficción a convertirse casi en un imaginario de futuro, ¿no? Sí. Lo que empieza como una destrucción, ¿no? O sea, en estos productos y luego esto, como se genera una estética como de un futuro, así como te dije antes, un futuro mutante, ¿no? Y solo pero se evoca. como aspiración. Y acá solo se evoca. Aquí solo se evoca, pero ahí está, ¿no? Ahí está, exacto, como se está en el aire, ¿no? Como exacto, dice el título. Eso, muchas gracias. ¿Miguel? ¿Miguel? Ay, perdón, Bueno, nada más quería decir algo sobre lo de las bolitas del árbol. ¿Qué ha pasado con el público que ha venido que nos pregunta que si son la enfermedad del mono, ¿no? Ahora que está... Wow. Sí, pero lo aseguran, o sea, es que dicen que soy la enfermedad del mono, ¿no? O sea, como que es de alguna manera es bien interesante porque las construcciones que haces no necesariamente, o sea, pueden ser reactivas a su tiempo. Claro. Como en ese tiempo está en el imaginario, sí, la idea de la enfermedad y todo eso, entonces eso directamente es la enfermedad. Con asociaciones con... Es una asociación directa, no tanto con la, o sea, de entrada no lo asocian con la radiación, sino lo asocian con una enfermedad que está en el momento. Wow. Y otra cosa que no sé, lo que pasó en el espectáculo anterior, que había una persona que se quedó viendo muy interesada con la imagen del árbol y que quería forzosamente como esta afirmación de que el árbol estaba radiado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una necesidad, pero así como... Entonces sí tiene radiación, ¿no? Pues es que no sé, o sea, está como alrededor. Bueno, está en una zona de Fukushima, que era como una zona, sí, que recibió mucha radiación, pero tampoco es que pueda asegurar de que el árbol está rojo por la radiación, no lo sabemos, ¿no? No. Está padre, ¿no? Y se abren las texturas, ¿sí? Exacto, sí. Mira, tenga radiación o no, fue real. La radiación sobre el planeta generó lo que generó, ¿no? Y eso es lo que importa, ¿no? Sí, y hasta hoy al mar se tiran... Sí, exacto, olvídate de todos lo que los pasó desperdicios el siglo pasado. Nucleares de la planta, sí, perdón. Gracias. Quiero compartir una lectura que hago y también una pregunta. Entonces, la lectura simplemente es como, me inquieta mucho sentir en estas imágenes cómo se conectan entre sí de una manera muy, muy suave, que no es lineal, y se siente de alguna manera como esta presencia de fuerzas que son tenebrosas y que están moldeando la realidad
física y la realidad de los cuerpos y la realidad de la ciudad, y que son fuerzas culturales, ¿no? Como claro. Pienso en la historia, pienso en la ciudad como tal, la vida urbana, y la enfermedad como un síntoma de un desequilibrio en la cultura, de alguna manera, como que eso está pulsando, ¿no? Y mi pregunta tiene mucho que ver con cómo, primero hay un momento de producción de las imágenes como toma fotográfica, y luego este otro proceso de selección, de edición, de digerir el material, de procesarlo, de hacerle sentido, de decidir como qué va con qué materiales, con qué tamaño. Eso en particular en esta muestra me interesa un montón porque veo como todas estas diferencias en materiales, uso de colores, montajes, escalas, y ahí es donde realmente como que un proyecto fotográfico adquiere un carácter fijo, ¿no? Porque una cosa es una imagen en un disco duro o en un negativo, y otra cosa ya es una pieza, cómo se relaciona con otra pieza, cómo se relaciona con la que está en el fondo y cómo se genera ya en el espacio. Y aquí todo este juego de formatos, de video, de imagen fija, de marcos, de imagen sin marco, de imagen directa a la pared, murales, etc. Me interesa muchísimo como tu proceso a la hora de entrar a navegar en todo ese material que generaste y luego decir, ah, ok, esto va a la pared, esto va chiquito, esto se coloca estas dos juntas, o sea, ¿cómo abordas ese proceso? Bueno, todo lo primero que dijiste quedó grabado y lo voy a usar como statement, sí. No, una lectura muy cercana a lo que quisiera como plantear. Luego, todo lo hice yo solo. Ah, no es cierto, no. No, la verdad es que esta muestra en específico, de lo que hablas, formatos, tipos de marco, que si va negro al fondo, que si va blanco, que si lleva como como la materialidad de todo lo que estamos viendo, y los juegos en el espacio, los juegos de escalas, etcétera, lo hicimos en conjunto. Estamos la gente de Lateral, Melvin, Miguel, Cecilia, un servidor. Estuvimos trabajando con ellos semanas, en realidad, un par de meses quizá, ¿no? Un par de meses, y bueno, obviamente hay como todo un filtro primero mío, que es como, digo, no les voy a entregar las 10,000 fotos, sino que hay un filtro que ha durado años. Es otra cosa, como que con el tiempo van madurando cosas en la cabeza, y va como filtrándose qué es lo que va a dar como pie a una estructura como la planteas, ¿no? Que empieza a funcionar para un espacio, para una publicación, etcétera. Entonces, aquí en específico es un trabajo de conjunto, y todo lo demás es como un proceso largo de ir como asimilando, aterrizando ideas, haciendo relaciones entre imágenes, ¿no? Etcétera, por ahí. Digo, seguro tú lo haces igual, ¿no? Todos hacemos un poco ese proceso, ¿no? Ahí lo que digo que es increíble justo de trabajar aquí con Focolab y demás es que antes como que todo sucedía adentro del marco, ¿no? O adentro del formato. Y ahora pues hay todas estas posibilidades de que la foto se expanda al espacio, que pase a fotomural, que los marcos hablen, que los tamaños, ¿no? sean diversos, ¿no? Entonces creo que se ha abierto un lenguaje para la fotografía, un lenguaje espacial para la fotografía con las nuevas Claro, y aquí en realidad es muy básico, ¿no? Sí. Tiene su grado de sencillez, digo, seguramente hay como otros miles de recursos. Pero el chiste no es nada más hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Sino cómo te funcionan para que digan algo, ¿no? O sea, voy a meterle miles de fotomurales y le voy a meter no sé qué, pues, tampoco, un jitomate. ¿no? Un jitomate radioactivo. ¿Quién más? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. A mí me queda la duda, me gustaría preguntarte sobre este proceso de reflexividad, se le llama, en el que tú llegas a un lugar y ese lugar lo cambias y te cambia al mismo tiempo en una como relación un poco dialéctica. Y saber pues cuál fue ese proceso en tu caso y qué personaje fuiste al inicio y qué personaje fuiste al final. Un amargado.
Un poco sí. A ver, yo me voy en 2017 en el contexto de que dos cosas. Una, acabábamos de pasar por el gran terremoto y entonces había como en la ciudad una cosa como de estar juntos, estabas con tu familia, con los amigos, estabas pensando mucho en la sociedad y yo me tenía que ir y era como de, ay, no me quiero ir. Ya habían pasado 2-3 meses, pero seguía eso. Luego yo tenía una exposición precisamente en el Centro de la Imagen que se tituló Dos ensayos, que la curaduría fue de Itala, donde presentábamos pues un recorrido grande. La verdad es que fue un espacio que el Centro de la Imagen, muchas gracias de nuevo, me prestó para desplegar 2 proyectos previos. Entonces yo me voy como despegándome de esa cosa emocional por la situación en el país y luego en la ciudad, y luego me despego también como de una exhibición que está en el curso y me voy a un lugar desconocido en pleno invierno. Los días eran hipercortos, anochecía a las 4 de la mañana, era muy frío, yo tenía que trabajar como casi como diario trabajaba, entonces era un viaje de trabajo difícil, fue un viaje de trabajo difícil, los desplazamientos, llegar a otro lugar. Estuve en Tokio y en Fukushima, estuve como acompañado de alguien todo el tiempo, que era una persona que me hacía de traducción y demás. Y luego me desplacé ya solo hacia una isla que se llama Shikoku, que es donde nació Kenzaburo. Y ahí era como estar solo en un lugar en donde no hablo con nadie. Me sentía aislado en realidad, no solo, sino aislado. Luego trasladarme a Hiroshima, pues era muy enriquecedor, muy sorprendente. De repente no había nada, de repente era como, ¿qué fotografía? No hay nada que fotografiar. Era de todo un poco, era como, era frustrante de repente ver que era un Japón muy distinto al que llevaba en la cabeza, que era muy cercano al Japón estereotipado, digamos, y que tenía que luchar con eso, ¿no? Como, ¿dónde encuentro estas cosas que me interesan, ¿no? ¿Cómo me hago de estas cosas? ¿Cómo las pongo enfrente de mí para hacer una representación de ello? Entonces, eso fue. ¿Cómo salí? ¿Cómo regreso? Estando allá dije, ya me quiero ir de aquí. Estando acá, quiero volver, pero como por cerrar conceptos, ¿no? Como por ampliar. Mis proyectos son como de exploraciones bien largas. Entonces acá estuve solamente casi 3 meses. Entonces, sí, 3 meses intensos, pero siento que algo le falta. Como, incluso me preguntan mucho, ¿por qué no haces un libro ya de esto? Algo le falta, como que soy así. Como que tengo que llevarlo un paso más siempre. Me falta como una repasada, digamos. Hay cosas que hago acá en Ciudad de México. Y ya, tampoco es que me haya transformado ni que me haya... De repente como esta dialéctica es más bien como un juego de lo que llevo en la cabeza y la cosa que no encuentro y que me hacen como, de alguna manera, redescubrir algo, ¿no? Sí, plantearme otra cosa quizá. Muchas gracias. Sí, pero fíjate, simplemente él siempre había trabajado en un contexto que le era sumamente familiar, que es la cultura mexicana, ¿no? Y ahí hay toda, sí. O latina en todo caso, que hay una idiosincrasia que se maneja, es un lenguaje que justamente va más allá de las palabras y demás, sino que tú sabes un poco los códigos de esa, ¿no? Entonces de repente llegas a una ciudad con no solo otro idioma, otra temperatura, que también es muy húmedo, etcétera, sino con otros códigos sociales absolutamente diferentes y además, claro, uno para poder sentir, para poder generar empatía con algo, necesita tener algo atrás. Tú no empatizas con algo que te es totalmente extraño, desconocido, necesitas elementos, ¿no?, de tu pasado que puedas otra vez como constelar y asociar con lo que estás viendo. Entonces es interesante porque yo también me acuerdo de haberlo visto llegar del viaje, pues un poco... No como el gran aventurero que había ido a descubrir un continente, ¿no? Sino más bien con cara de, híjole, ¿qué fui a hacer? ¿Qué encontré? Como que también ha sido, o sea, era muy sutil, yo creo, lo que estabas buscando, en dónde se aparecía y podía ser, o sea, no había certezas. Sí, yo regresé un poco frustrado porque pensaba que no funcionaba, después de mucho tiempo fue encontrando, seguí trabajando, dije, hay algo que funciona.
Todo, detalles como yo no como cosas del mar, pescado, ni nada de eso. Imagínate. Entonces, soy un amargado, aburrido. Entonces, todos los días tenía que comer como una cosa, arroz o con curry o pedazos de cerdo, o lo que sea, pero eso a la larga es como, ya, es bien difícil. Eso y tener que trabajar y el frío y la oscuridad, era como, lo sufro todavía. ¿No? Mira. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Cecilia, ¿qué decir? Sí, por favor. Pues creo que a mí me gusta mucho pensar no solo esta exposición, sino una exposición como constelación. Creo que no lo había puesto en palabras antes, pero esa idea de que las relaciones pueden ser móviles, ¿no? Es decir, leer por aquí, ¿no? Entonces, incluso como recurso pedagógico, ¿no? Porque muchas veces cuando invitamos a gente que se acerque a las exposiciones desde la mediación, como que a veces repetimos el mismo guión, ¿no? Y entonces el artista que se hizo tal, fue a tal, ¿no? Que era algo que José Luis, cuando empezamos a hacer el texto, me decía, es que no quiero que sea descriptivo. O sea, no quiero que se centre en yo fui, viajé y me dieron esta beca, y entonces, ¿no? Como incluso una narrativa muy cronológica de cómo fueron sucediendo las imágenes. Y entonces empezamos a buscar cómo desde la narrativa de este hombre podíamos trazar también otra constelación, ¿no? Que es una de tantas narrativas que puede tener esta exposición, ¿no? Esto que decías, acerquémonos desde lo formal, ¿no? Entonces, ¿qué formas estamos viendo y cómo se repiten y cómo se relacionan en el espacio desde la cromática, ¿no? Desde el formato, lo que estaba diciendo Iván, ¿no? O sea, hay formatos horizontales, verticales, que quizá decirlo en palabras suena obvio, pero cuando empiezas entonces como a ir creando estas capas o estas combinaciones de relaciones, los proyectos se vuelven mucho más complejos, más ricos, y también pueden generar empatía, ¿no? Es decir, ¿con qué así me puedo relacionar? Yo no conozco Japón, nunca he ido, pero me puedo relacionar desde el retrato, ¿no? Me puedo relacionar desde la ciudad, desde lo complejo que es habitar una ciudad que además no termina de ser nunca, ¿no? Como que siempre en las ciudades algo les está faltando, y no es esta necesidad de seguir construyendo, verificando o sobreexplotando los territorios, ¿no? Sino más bien una relación con esto que es, con lo pequeño, ¿no? Con lo que está ahí alrededor. Entonces, no sé, me gustó mucho escuchar como una exposición, como un proyecto que además es muy amplio, no acabamos de ver el material, no sé cuántos tiros tienes, pero eso sí, o sea, no. Y además llegábamos una semana después, ok, llegamos hasta aquí, y nos decía, es que hay más, no, sí. ya no vas a seguir más, o sea, ya no podemos, no sabemos cómo abordarlo. Y él nos decía, no, pero es que de esa, hay muchas, ¿no? Y entonces como que era muy divertido también y caótico ese proceso, pero al final estábamos muy contentas y escucharles pues, fuerza que algo pasó aquí. Muchas gracias. Muy bien. Pues, si no hay más, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno. Y para los que no han podido ver